Buenos días, soy Guadalupe Castanz, soy psicóloga y técnica de prevención de riesgos laborales en el Departamento de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Asturias. Y antes de nada quiero agradecer a la Federación de Sanidad y de Actividades Sociosanitarias del sindicato que me hayan invitado a participar hoy en esta jornada online, y así también me dan la oportunidad de poder agradecer a todos y todas las trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y sociosanitario todo el trabajo que han hecho durante todo este tiempo de pandemia. Pues ya que vamos a hablar de salud psicosocial, tengo claro que vuestra profesionalidad ha supuesto un balón de oxígeno, dándonos mucha tranquilidad a la gente, a la población en general, y mucha confianza de que estábamos en buenas manos, y eso seguramente repercutió positivamente en reducir la ansiedad, la angustia, el miedo y el impacto emocional que supuso la irrupción del coronavirus en nuestras vidas. Sin duda, y hay que recordar, la ansiedad y el miedo son la gasolina que enciende la mayor parte de la psicopatología. Por todo eso, gracias. Y ya empezando, hablando del riesgo psicosocial, ya en lo concerniente a dentro de las empresas, desde un enfoque laboral, si me permitís, me voy a poner nostálgica un momento y me voy a hacer un viaje en el tiempo a hace 25 años, cuando se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que fue muy ilusionante inicialmente porque avanzaba muchas cuestiones que estaban pendientes, y una de ellas era sobre la cuestión que voy a hablar yo hoy, sobre el riesgo psicosocial. Y es que hasta ahora la normativa no tenía en cuenta el ámbito psicológico y social de la salud de las personas, y no ponía esas cuestiones en relación a las condiciones de trabajo y a los riesgos a los que estamos expuestos. Hasta ese momento, la salud de los trabajadores se centraba en el ámbito físico de la salud y se centraba en prevención solo en los accidentes de trabajo y en las enfermedades profesionales, dejando fuera un montón de dolencias y de enfermedades que ya existían, pero que hasta ese momento, con esa normativa y ese avance que os digo que era muy ilusionante y nos generó muchas expectativas, nunca se había relacionado con las condiciones de trabajo, dejando, por tanto, el concepto de salud muy restrictivo solamente a la salud del bienestar físico, pero no hablaban del bienestar psicológico y social, que también integra la salud. Daba la oportunidad también, cuando surgió la ley, de que por fin no solamente ya se daba cabida a esos riesgos y a esos daños, a su existencia, sino que también obligaba a todas las empresas que había que hacer prevención y eliminar esas situaciones para que no se dañaran los trabajadores. Bien, desde ese punto de vista, que os digo que se abría un camino para poder hacer muchas cosas en el tema de prevención, ya 25 años después os puedo decir que las expectativas no se han cumplido, y la experiencia durante todos estos años nos deja bastante claro que solamente se actúa en psicosocial muy pocas veces en las empresas, tanto en las privadas como en las públicas, y se actúa principalmente cuando ya hay un daño a la salud, bien individual o colectivo, cuando hay un conflicto, hay un tema de acoso, cuando hay un requerimiento por parte de Inspección de Trabajo, o cuando los delegados de prevención y delegadas de prevención solicitan o requieren a la empresa que se haga realmente intervención en los riesgos psicosociales. Que si los estudios dicen que están mejor las empresas que cuentan con representación sindical en estos temas, porque existe mayor implicación y mayor intervención. Las empresas, como veis, lo que vemos, y por lo que os estoy comentando, realmente no es por sensibilización, por lo que se está actuando en psicosocial en las empresas, sino más bien por los daños que ya hay en las empresas y que se exige actuación a partir de esas consecuencias, y porque es una obligación legal que hay que realizar y llevar a cabo. Y en la intervención veo esa deficiencia, y también en las medidas a adoptar. Sí es cierto que ante los riesgos psicosociales lo que hay que hacer es identificarlos, evaluarlos para ver la gravedad que tienen y adoptar medidas y tener señaladas la aplicación de estas medidas.
¿Qué ocurre? Que estamos viendo que están estas medidas casi siempre orientadas al trabajador y a las consecuencias. No se va al origen, a las causas de la situación, que es donde hay que ir y donde la ley exige que se vaya, sino que se pone el énfasis en el trabajador, en su personalidad y en otras cuestiones que no son condiciones de trabajo y que debería de reorientarse esa situación. Entonces, las medidas que vemos normalmente ante el riesgo psicosocial pues son formación en habilidades sociales, asertividad, decálogos de resistencia para que los trabajadores estén más fuertes ante los riesgos psicosociales e incluso tratamiento psicológico o incluso apoyo psicológico. Pero no medidas encaminadas al origen y a los riesgos, que es a lo que tiene que ir, que en definitiva eso es el riesgo psicosocial. Y la ley es una ley de prevención, que no nos olvidemos. Estáis viendo durante la presentación una imagen de fondo que la tengo ahí porque creo que no voy a entrar por el poco tiempo que tenemos en cada uno de los riesgos psicosociales que se pueden encontrar en las empresas y que afectan a la salud de los trabajadores, pero sí me parece importante que tengáis una referencia para poder ir vosotros y vosotras leyendo, según vayáis necesitando, y hacer más fácil, más comprensible mi exposición. En realidad, lo que está puesto en esta imagen, como podéis ver, son las dimensiones psicosociales y las condiciones psicosociales, en definitiva, del trabajo, que está probadamente y científicamente realizada esa comprobación, que afecta negativamente a la salud de los trabajadores. El riesgo psicosocial, por si no todo el mundo está familiarizado con este tema, son los riesgos del trabajo, las condiciones de trabajo en relación a la organización y planificación del trabajo. Para hacerlo más fácil y entenderlo y ser más comprensible, podemos decir que los factores psicosociales son los factores estresantes del trabajo. Y científicamente está probado que esas dimensiones psicosociales que veis en la parte derecha de vuestra imagen, el que haya una mala exigencia cuantitativa, ritmo de trabajo, poca influencia, posibilidades de desarrollo, influyen negativamente en la salud psicosocial, materializándose de muchas formas y consiguiendo que en la empresa no solamente haya enfermedades, sino a veces dolencias o cambios comportamentales importantes que habría que prevenir. Quiero fijarme en los daños relacionados con estos riesgos, en que realmente hay cuestiones de enfermedades mentales incluso, pero sobre todo hay agotamiento físico y emocional, problemas de acoso, burnout, enfermedades psicosomáticas, sobre todo a nivel digestivo y cardiovascular, y sobre todo, aunque a veces no se llega a enfermedades como tal, sí hay unos cambios, influyen los cambios comportamentales que muchas veces llegan a interferir de una manera importante en el desarrollo vital de las personas. Por ejemplo, comportamientos disfuncionales, comportamientos no adaptativos, despersonalización en el trabajo, cansancio emocional, insomnio, dificultades para concentrarse, disminución del control, tabaquismo, mayor ingesta de medicación, consumo de alcohol o de otras drogas, e incluso se puede llegar al suicidio. Quiero decir con esto, pasándolo así muy rápido, que realmente el abanico de efectos en relación a los riesgos psicosociales es enorme, pero sí quería comentaros un poco para que a veces sintáis, realmente sepáis de qué estamos hablando, muchas veces también porque el conocimiento ayuda mucho en la detección precoz y es muy importante que uno mismo a la primera de cambio pueda detectar fácilmente, pedir ayuda cuando surjan estas situaciones y ver si el trabajo está influyendo, originando, agravando esta situación para exigir intervención lo más rápidamente posible. De todas maneras, sí quiero comentar un poco esas dimensiones psicosociales de las que se estaba hablando, pero sin entrar demasiado en los detalles. Dependen los métodos de evaluación que se utilicen, pero básicamente existen 5 o 6 grupos de riesgo psicosocial. Son los relacionados a las exigencias psicológicas del trabajo. ¿Qué estamos hablando con eso? Las exigencias cuantitativas, cantidad de trabajo y ritmos altos. Exigencias emocionales,
trato con enfermos muy cercano a la muerte, esconder emociones para situaciones complicadas de mucha presión, de mucha exigencia, el control sobre el trabajo, la poca influencia, el no tener posibilidades de desarrollo o de cambio de puesto, mejora, poco sentido del trabajo. También lo concerniente al apoyo social y la calidad de liderazgo. Estamos hablando de apoyos de compañeros y de responsables, no solo en lo que se llamamos corrientemente el apoyo moral, sino a la hora de desarrollar el trabajo, de si existiera un momento de una toma de decisión difícil, tener más puntos de información o de ayuda que pudiera ayudar a que eso resultara más fácil cuando tenemos mucha responsabilidad, etcétera. Las compensaciones del trabajo, no solo estoy hablando en esto del salario, sino estoy hablando del reconocimiento, de la inseguridad en el empleo. Estamos viendo trabajos que en 4 meses a lo mejor hay pues 8 o 9 contratos, no sabes si mañana trabajo o no. Ese tema influye muchísimo y muy negativamente en la salud, sobre todo si es sistemático y muy reiterado, y sobre todo si se juntan todas estas variables, hacen un poder sinérgico unas con otras a la hora de ser más fácil desarrollar pues un cambio comportamental o llegar realmente a tener una enfermedad, una dolencia importante. Y también lo que ahora se llama capital social, que es el sentimiento de justicia, de equidad que puede haber en una empresa, de transparencia y la confianza vertical en la organización. Y como no, es un elemento que no en todas las metodologías se aplica, pero nosotros, por ejemplo, somos partidarios desde salud laboral de comisiones de tenerlo en cuenta porque hay muchos estudios que lo ponen en relación y creemos que es vital, es el conflicto trabajo-familia, sobre todo con el tema de la doble presencia y la conciliación. Bien, sin entrar mucho en esto, pero quería un poco rápido sí poneros una foto de la situación por lo que vamos a hablar ahora. Y es que quería hacer un poco de hincapié en estos riesgos psicosociales en relación con los sectores, en concreto con los vuestros, que son las personas que estáis atendiendo la charla y que me estáis siguiendo. Sí quería desmitificar, para empezar, lo que piensa mucha gente, cada vez menos afortunadamente, que el riesgo psicosocial afecta a sectores de trabajos estresantes, tipo atención al público, trabajos de mucha responsabilidad, de ejecutivos, de trabajos de banca, etcétera, etcétera. Todos los trabajos, todos los puestos de trabajo pueden tener riesgo psicosocial en la medida que en todos los trabajos hay una organización y una planificación de ese trabajo que no siempre es saludable y que, por tanto, puede estar generando daños psicosociales. Entonces, el riesgo psicosocial debe abordarse y tratarse y estudiarse en cada puesto de trabajo y en cada empresa. Independientemente que efectivamente, y vamos a hablar de eso ahora, por la tarea que tenéis, hay sectores donde hay trabajos donde coincide normalmente el que con frecuencia aparezcan unos riesgos psicosociales y no se esperen otros. Por ejemplo, ya en concreto en el sector sanitario y sociosanitario, en los artículos que leí para preparar un poco esta charla y en los estudios que se hicieron, que son muy diversos y es muy difícil resumirlo, pero para hacer una aproximación os diré que en lo que se ponía de manifiesto en conjunto por las tareas que hacéis y también por el tipo de personas y de atención que hacéis, que es a personas vulnerables o personas enfermas o con problemas de salud, siempre se ponía de manifiesto que coincidíais en los datos más negativos eran las altas exigencias emocionales que tiene vuestro trabajo, el tiempo de trabajo, o sea, la dificultad en manejar vosotros el tiempo, los ritmos, horarios, turnos, etcétera. Un trabajo de mucha cantidad que implicaba un ritmo alto y con poca participación en la organización del trabajo y no demasiadas posibilidades de desarrollo y promoción del personal. En eso coincidías y podría añadiros en el sector sociosanitario
3 aspectos más, que teníais mejores datos en sanidad, pero estas personas que pertenecen a ese sector tenían, además de lo añadido anteriormente, pocas compensaciones, su trabajo, poca claridad de rol, porque ahí sí se mezclaban muchas tareas que a veces no eran de la categoría profesional que estas personas desarrollaban en esta empresa, y poca autonomía. Eso era lo que realmente se ponía de manifiesto en datos en general, aunque insisto que las evaluaciones de riesgo psicosocial tienen que ser concretas y específicas de mi puesto de trabajo en mi empresa en concreto en ese momento. Los datos como sector salían peores en trabajadores temporales que en trabajadores fijos, y si nos fijamos por categorías profesionales o por el desarrollo de tareas concretas del sector sociosanitario, no vi nada relevante, digo, en que se hayan fijado en esos temas, pero sí había más artículos en relación con el sector sanidad. Y deciros que normalmente los datos peores de riesgo psicosocial en el grupo de facultativos de médicos eran las altas demandas de su trabajo, así lo señalaban, y en las ATS, enfermeros, enfermeras, para los antiguos como yo, bajo control en su trabajo. Los auxiliares y las auxiliares de enfermería destacaban la baja recompensa en su trabajo como riesgo psicosocial más frecuente y más grave, porque había mayor prevalencia. Y en celadores, por ejemplo, aparte de todos los que dijimos antes del sector en general, ellos en particular, y ellas, por su trabajo, se veía con mucha frecuencia el bajo apoyo. Bien, eso a modo general. Si queremos, para poneros un poco en situación con respecto a la población en general en España, si estáis en general peor de riesgo psicosocial, que estáis más expuestos a riesgo psicosocial que la media de la población en general española, donde los riesgos más frecuentes distan bastante de los vuestros, porque se centran más en general en un estudio, y esto me refiero a un estudio que hizo ISTAS, que es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, que tiene comisiones, que tiene bastante prestigio a nivel nacional e internacional. Los datos que salían peores a nivel general en la población española, yo os digo, salía poca influencia en el trabajo, muy poca promoción, escaso control sobre el tiempo de trabajo y la elevada inseguridad y precariedad que se tenía en general en el empleo. Pero es un poco para poner el énfasis en que existen diferencias, pero que lo importante y lo que tenéis que exigir siempre es que se evalúe en vuestro puesto en concreto de trabajo y en vuestra empresa en concreto. Bien, parece que cuando hablo de riesgo psicosocial, que los veis ahí, parece que todo es malo y no es así. Los riesgos psicosociales nos valen a la hora de intervenir en la salud para mejorarla en la empresa. No solamente debemos de eliminar esos riesgos psicosociales que veis ahí cuando los datos salen negativos, porque salen en lo que llamamos nosotros rojo, amarillo y verde, que es como salen en las evaluaciones de riesgo psicosocial. El rojo es que hay mucho riesgo para la salud, el amarillo, mucha precaución porque ya hay bastante riesgo para la salud, y verde es que la situación esa psicosocial, esa condición de trabajo no es grave para la salud, sino que está bien. No todos tenemos todos los riesgos ni se puede estimar la misma gravedad. Entonces, el trabajo en psicosocial en las empresas tiene que darse en dos vertientes. Lógicamente, en eliminar esos riesgos psicosociales que están ahí y que efectivamente están en rojo, en amarillo, es decir, que con bastante prevalencia estáis poniendo de manifiesto que eso se está afectando porque los datos son inaceptables y salen muy alto, pero también se puede promocionar la salud desde lo positivo, es decir, desde esos aspectos que salen verde, mejorarlos, o algunos aspectos que ellos mismos son muy potenciadores de la salud psicosocial, más que nada para ir aminorando un poco la carga negativa que tienen otras variables en nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando en este caso concreto? Una variable muy importante que vosotras, en el sector sanitario y sociosanitario pusisteis de manifiesto como positiva, hablando de salud psicosocial, fue que realmente hacéis un trabajo que tiene sentido, un trabajo que le veis utilidad. Y eso, por ejemplo, para
para la gente lo considera gratificante, satisfactorio y positivo en su salud, cosa que si fuera una variable negativa que hubierais puesto de manifiesto, sí es una variable a intervenir, pero sí esta es un potenciador de salud. Y también quiero deciros, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿qué se puso de manifiesto con el COVID? Aparte de muchas más cosas. Puso de manifiesto que realmente el sector sanitario y sociosanitario está enfermo con respecto a la situación psicosocial en los centros de trabajo, pero con el COVID se visibilizó más porque se cronificó más esa situación, se agravó más todas estas cuestiones psicosociales, poniéndose en una situación emocionalmente muchísimo más complicada, combinando la salud, el estrés crónico con episodios de estrés agudo y haciendo más difícil conseguir la salud psicosocial y el equilibrio emocional del personal sanitario y sociosanitario. Lógicamente, con el COVID, no solamente en vuestro ámbito hay que hacer lo posible por mejorar y hacer que no sea fácil el contagio, porque ya hay 755 casos solo sanitarios contagiados, pero también hay que empezar a tener en cuenta el tema psicosocial antes y después del COVID y durante el COVID. ¿Para qué? Porque entendemos que con eso no solamente había que hacer prevención, sino atención especializada y a tiempo con el tema psicosocial y llegar a reconocer y a reparar y compensar estas situaciones tan problemáticas de salud en este momento tan crucial para la salud psicosocial de los trabajadores y trabajadoras de primera línea como sois vosotros y vosotras. Y para acabar, porque he ido un poco rápido, pero quería respetar el tiempo, solamente antes de daros las gracias por vuestra atención, deciros que lógicamente estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o cualquier necesidad en este sentido. Y quería, en síntesis, conseguir hablar de 3 cosas que creo que he conseguido dejar claro, espero que sea así. Es darle la importancia al riesgo psicosocial, ponderar dentro de las empresas y en vuestros sectores más que hay riesgos psicosociales, daños psicosociales que hay que hacer, actuando sobre el origen, sobre las condiciones de trabajo que lo generan, más que sobre el trabajador que lo sufre. Poner énfasis en que es posible la prevención, que se puede hacer y que es más, es obligatoria y que hay que exigirla. Y exigir también reconocimiento de contingencia profesional a todas estas dolencias relacionadas con el trabajo, agravadas y originadas en el trabajo, que realmente el énfasis está en el trabajo y no se les está considerando como una contingencia profesional, sino como una contingencia común, normal y corriente, y que creemos que debemos dar un giro a esto y trabajar sobre ello. Nada más, un placer estar con vosotros y con vosotras y os agradezco vuestra atención. Un saludo.